El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito estará 2 días más sin funcionar. La paralización de servicios causa malestar en los usuarios. La agencia asegura que la medida es necesaria para blindar sus servidores y la operación. 18 heridos por un nuevo accidente de tránsito en la vía Collas, en Quito. Guayas y Pichincha encabezan la cifra de muertos por este tipo de siniestros debido al exceso de velocidad. Desde hoy, la vicepresidenta María José Pinto se pone al frente del Ministerio de Salud. Pidió un informe de la situación de los hospitales públicos y los centros de salud, ofreciendo solucionar problemas en el menor tiempo posible. El oficialismo replanteará su agenda en la Asamblea. Luego de su derrota en la consulta popular, la mayoría legislativa se mantiene gracias a los aliados disidentes de Pachacutic. La oposición exige un cambio de actitud y que permita la fiscalización al gobierno. 10 presos muertos en 7 pabellones de la penitenciaría del Litoral. Las autoridades confirman que los decesos son por tuberculosis. Una intensa operación desmantela una sede del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Madrid, España. Desde este sitio se dirigía la distribución de cocaína y metanfetamina proveniente de Sudamérica. Hay 20 detenidos. Amigos, buenas tardes. Iniciamos con la información en este miércoles 19 de noviembre de 2025. El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito va a permanecer apagado durante 2 días. La Agencia Nacional de Tránsito no emitirá licencias durante 2 días por el mantenimiento de su sistema tras las intermitencias reportadas por usuarios. Accidentes, descontrol en las vías. La interrupción del servicio también afecta a los municipios que no pueden tramitar matrículas ni liberar vehículos de los patios de retención. Diego Puente con el informe. El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito permanecerá apagado 2 días. La medida es, según el organismo, para mejorar la seguridad y así brindar una atención continua a los usuarios, que el último mes han sufrido constantes intermitencias en los servicios a causa del mal funcionamiento de ese sistema. Este miércoles y jueves no habrá atención en las agencias de la ANT en todo el país para la obtención, renovación y duplicación de licencias, certificados únicos vehiculares, órdenes de liberación de vehículos y otros trámites. Esto no evita la molestia de quienes buscan completar un trámite desde hace un mes. Quienes llegaron este jueves a la agencia en Quito no pudieron ni siquiera ingresar. Algunos vinieron desde el lunes desde varias provincias para renovar la licencia, sin éxito. 15 días que está agendado el turno para poder renovar la licencia. Vengo y me dicen que se les ocurrió a los genios que trabajan aquí hacer mantenimiento cuando este problema ya lleva más de un mes. Para paliar los efectos contra los usuarios, la ANT indicó en un comunicado que extenderá los horarios de atención una vez concluido el mantenimiento. La ANT descarta el hackeo de sus servidores y dice que no hay indicios de que se haya utilizado su sistema para la obtención irregular de licencias y otros certificados, pese a que existen casos previos de eso. Principalmente la agencia está trabajando en el tema de seguridad desde la plataforma para que se pueda blindar de alguna manera, considerando que también interopera con los GATS, no exista ningún tipo de información errónea o irregular que ingrese al sistema y que funcione de manera adecuada y no tenga ningún tipo de intermitencia. La falta del sistema afecta a los municipios que tienen competencias de tránsito. Esta fila se formó en la agencia del Parque Bicentenario en Quito. Miles de usuarios buscaban información porque no podían acceder a la matriculación. Este trámite solo se puede hacer cuando el sistema nacional está encendido. Todo lo que tenga que ver con matriculación no se está atendiendo porque nosotros estamos ligados 100% al sistema de la Agencia Nacional y esto nos ha impedido que estas 48 horas nosotros no estemos operativos. En Guayaquil tampoco hay atención para matriculación ni para bloqueos y desbloqueos de vehículos. En ningún municipio se puede tramitar la liberación de los carros de los patios de retención.
Guayaquil y Quito son las ciudades con más siniestros de tránsito en el país y lo que más les preocupa a las autoridades es que la cifra de fallecidos en estos casos se disparó en comparación al año anterior. La seguridad vial vuelve a ser un tema de debate y sobre todo porque la principal causa es el exceso de velocidad y la falta de radares, como lo cuenta Estefanía Arias. Es uno de los más recientes siniestros ocurridos en Quito. Una buseta se volcó en la vía Collas, en Tababela. Según testigos, el conductor perdió el control y terminó saliéndose del camino. No hubo fallecidos, pero sí 18 heridos. Los siniestros de tránsito en el país se han convertido en una epidemia, uno tras otro. Un reporte de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, señala que en 2024 Guayaquil reportó 3.792 accidentes que cobraron la vida de 212 personas. En Quito ocurrieron 3.213 accidentes en los que fallecieron 275 personas. Mientras, hasta septiembre de 2025, Guayaquil lleva 3.955 siniestros con 279 muertos. Quito, 3.276 accidentes con 283 fallecidos. Y aunque los siniestros han disminuido, la cifra de fallecidos se disparó, por lo que la seguridad vial volvió al centro del debate de autoridades de tránsito. Afirman que la principal causa de estos hechos es el exceso de velocidad, consecuencia directa de la falta de radares. Estos dispositivos dejaron de funcionar a partir de agosto de 2023 por una suspensión judicial, pero la situación se complicó cuando los municipios no presentaron los certificados de calibración emitidos por laboratorios acreditados. Fue así que en abril de este año, la ANT suspendió todos los radares hasta que cumplan con la nueva normativa, por lo que los municipios han tomado otras medidas. Por ejemplo, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoció en su cuenta X que octubre fue el mes con más siniestralidad en la capital, 369 casos, y anunció 7 medidas. Controles de velocidad en 13 puntos críticos, restricción de circulación por transporte pesado en horas pico, refuerzo de señalización, radares preventivos con apoyo de Bloomberg, campañas en medios y eventos, conductor elegido en bares y alianza con medios para sensibilización. La ANT confirmó a Televistazo que los municipios pueden poner a funcionar sus radares una vez que presenten los certificados faltantes. Consulta. Gobierno palpa la crisis. La vicepresidenta María José Pinto pidió un informe de la situación en el sistema público de salud. Con esa decisión dio inicio a su gestión al frente de esa cartera. Ofreció dar solución lo más pronto posible al desabastecimiento de medicinas e insumos. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, asumió funciones al frente del Ministerio de Salud por encargo del presidente Daniel Noboa, después de que se aceptó la renuncia de Jimmy Martin en esa cartera de Estado. En sus redes sociales, la vicepresidenta anunció su primera decisión: disponer que se levante un informe de la situación del sistema de salud público. Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. Luego de esto, daré a conocer por estas redes las primeras acciones. Lo hizo pese a que ella está a la cabeza del Comité de Salud, organismo que el gobierno conformó el 18 de agosto. Según anunció el gobierno, era la entidad encargada de operativizar la emergencia declarada en el sistema y comprar medicinas e insumos en los hospitales. Pinto tiene el reto de acelerar el trabajo y solucionar el desabastecimiento y la falta de operatividad en hospitales y centros de salud. Ella explicó su objetivo. El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción. Y voy a trabajar con todo mi equipo para lograrlo. No puso plazos ni condiciones, pero su tarea será contra el tiempo y los cuestionamientos. El exministro de Salud, Jimmy Martin, apenas hizo las primeras entregas de medicinas la semana pasada en Guayaquil, sin detallar cuántos medicamentos ni en qué hospitales.
El ex asambleísta por Sociedad Patriótica, condenado y luego exculpado por el triple asesinato de Quinsaloma, Galo Lara, fue designado gobernador de Los Ríos. Dirigirá las estrategias de seguridad en una de las provincias más violentas del país por ser ruta de transporte y acopio de droga. El primer decreto ejecutivo para el cambio de autoridades tras la derrota en la consulta popular fue el de la gobernación de Los Ríos. El presidente Daniel Noboa cesó a Edwin Ocampo y en su lugar nombró a Galo Lara Yepes. El ex legislador constituyente y de la Asamblea por el Partido Sociedad Patriótica ahora dirigirá junto a la policía las estrategias de seguridad en esa provincia con altos índices de violencia, con 1.123 asesinatos en lo que va del año. Lara se hizo conocido por sus denuncias contra el gobierno de Rafael Correa y la justicia durante el correísmo lo vinculó a la masacre de Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el 4 de agosto de 2011. En septiembre de 2013 fue sentenciado a 10 años de prisión como cómplice del asesinato e incineración de la familia Llanos Parco. Soy perseguido político del gobierno de Correa. Fue detenido en Panamá y extraditado en noviembre de 2014 a Ecuador. En agosto de 2018 cumplió el 40% de su pena y salió con prelibertad. Y en una revisión de su caso fue declarado inocente en 2021. Y lo mismo pasó antes con su pareja Carolina Llanos, sentenciada como autora intelectual de la matanza. Este martes, Lara se posesionó en la gobernación de Los Ríos y recibió la inmediata crítica de Correa, a quien contestó: te voy a dar vacaciones, papito lindo. Estaré trabajando para mi provincia. La vida es tan justa que yo estoy en mi país, en libertad. Y tú prófugo. Lara intentó volver a la política en las elecciones de 2023 como postulante a alcalde de Quevedo y en 2024 para asambleísta. Perdió ambas elecciones por Sociedad Patriótica. Cárceles, violencia y enfermedades. El Ministerio del Interior confirmó que 10 presos murieron de tuberculosis en un solo día en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del país. Criminalística levantó los cadáveres que presentaban signos de avanzada desnutrición. Merlin Ochoa con la información. La mañana de este miércoles, afuera de la penitenciaría del Litoral, en el kilómetro 16.5 de la vía Guayaquil-Daule, se vivía un drama paralelo al que ocurre tras los muros. Varios familiares llegaron con fotos, diagnósticos y recortes médicos en mano para preguntar si entre los presos fallecidos estaban sus seres queridos enfermos de tuberculosis. Eso vengo a ver y ya me dijeron que sí, que está vivo. Con mi hijo dice que hablaba ayer, pero no se sabe verdad o mentira porque se toman el nombre aquí adentro para seguir explotando a la gente. También llegó Alexandra Bautista. Buscaba saber si su segundo sobrino había muerto por la misma enfermedad que le arrebató al primero meses atrás. ¿Cómo sabe que no le dan medicina? ¿Cómo sabe? Por el estado en que ellos están, pues si ya no se pueden ni parar de la cama. ¿Usted ha intentado llevarle medicinas? Yo he intentado, yo he hecho bastantes peticiones, he intentado medicinas, pero lamentablemente de esa puerta por allá no se puede pasar. Afuera de este reclusorio no había información oficial, pero Ecuavisa accedió a los reportes que determinan que los fallecidos eran hombres entre 19 y 49 años. No tenían signos de violencia. Sin embargo, una fuente de medicina legal confirmó que todos los cuerpos que llegaron a la morgue presentaban una delgadez extrema, muy similar a la que suele observarse en las personas que sufren de desnutrición crónica. En total, los agentes hallaron 10 presos muertos en 7 pabellones diferentes. Criminalística levantó los cadáveres en medio de un gran despliegue policial y los trasladaron hasta aquí, la morgue en el suroeste de Guayaquil. A las 11 de la mañana, el Ministerio del Interior confirmó que los 10 murieron de tuberculosis. Esta mujer dice que su sobrino, cuando fue detenido, no tenía la enfermedad. ¿Qué tiempo estuvo preso su sobrino? 5 años. ¿Y hace qué tiempo adquirió la enfermedad? Octubre, unos 2 meses, octubre.
En la cárcel más grande del país, con más de 7.000 internos, la tuberculosis se ha convertido en un verdugo silencioso. Solo este año, un informe de la CIDH registra 121 presos que fallecieron por enfermedades como la tuberculosis, desnutrición crónica e insuficiencia respiratoria. Una situación que se agudiza por el hacinamiento y abandono sanitario. Los traslados en las cárceles de Ecuador continúan en al menos 3 provincias. 87 reclusos de Machala, 163 de Azogues y un número indeterminado de mujeres de la cárcel de Turi fueron reubicados esta semana. Vanessa Robles con el reporte. Trasladar decenas de reclusos juntos implica poner en marcha un fuerte operativo militar y policial. 87 reos del Centro de Privación de Libertad El Oro número 1 en Machala, identificados como parte del grupo criminal Los Lobos, fueron reubicados en el complejo carcelario de Guayaquil. Llegaron la madrugada del martes en al menos 3 buses custodiados por 4 blindados militares y patrullas de la policía. Televistazo conoció que 5 reos fueron enviados a la regional y 82 a la penitenciaría, uno de los sitios con la mayor cantidad de enfermos por tuberculosis. Los traslados desde la cárcel de Machala comenzaron la semana pasada, cuando 23 reclusos fueron llevados junto a reos de Cotopaxi, Esmeraldas y Guayaquil hasta la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Sin embargo, esto no es suficiente para subsanar el hacinamiento en esa prisión orense, cuya capacidad es para 620 reclusos, pero hay 1.390. La cárcel de varones de Machala se ha convertido en la más violenta del país. Solo el 9 de noviembre hubo 2 masacres que dejaron 32 reos asesinados y 33 heridos. Mientras tanto, esta madrugada, 163 presos del Centro de Privación de Libertad de Azogues, provincia de Cañar, fueron movilizados hasta la cárcel de Turi, provincia de Azuay, bajo un fuerte resguardo policial. Pese a ello, minutos antes del operativo, 3 reos lograron fugarse. Solo uno fue recapturado, Reni Alexander B. Dentro de este proceso, funcionarios del SNAI también fueron aprehendidos y serán investigados por el delito de evasión. Asimismo, se mantienen activas las operaciones de búsqueda en el perímetro para encontrar a Joao B. y Ángel L. Pero las reubicaciones también alcanzan a las cárceles de mujeres. Un grupo de internas de Loja y Cuenca fueron trasladadas hasta la cárcel de Azogues, aunque las autoridades no han revelado el número exacto de reclusas movilizadas. Accidentes. Descontrol en las vías. La tragedia del bus en Bolívar no ha terminado. En Ambato, las salas de espera y los pasillos de los hospitales revelan otra dimensión del siniestro. La cifra de heridos sube a 39, luego de conocerse que 4 personas fueron llevadas por sus familias a otros hospitales y no figuraban en el registro inicial. Hoy, la atención se concentra en su recuperación y en el drama silencioso de quienes los acompañan. A 3 días del siniestro de tránsito en Simiatu, Guaranda, las cifras de heridos volvió a cambiar. Este miércoles se conoció que 5 personas más resultaron afectadas, elevando el total de heridos a 39. Sus familiares los trasladaron por su cuenta a otros hospitales y por eso no aparecían en el registro inicial. En el Hospital Docente Ambato, un área de espera provisional en el exterior se ha convertido en un punto donde confluyen historias marcadas por la angustia. Allí está Isabel Punina, esperando con una carpeta de documentos. Sus 3 hijos viajaban juntos en el bus. 2 murieron en el siniestro y su hija mayor, Gladys Punina, de 25 años, permanece hospitalizada. Tiene golpes en gran parte del cuerpo y una lesión grave en el cráneo, por lo que los médicos evalúan una intervención quirúrgica. Isabel pasa el día entre ventanillas y pasillos buscando los analgésicos que necesita para su hija, para calmar el dolor y que debe comprar afuera porque no está disponible en el hospital. Estoy gastando bastante, me manda dinero con que compre solo de afuera algunos medicamentos que no hay adentro. Así se está recuperando. A pocos metros está Rosa Atakoshi, a la espera de noticias de sus 2 sobrinos, de 35 y 42 años. Llegaron con heridas en la cabeza, los ojos inflamados y fracturas en las piernas. Rosa hace guardia sola. Sus sobrinos quedaron huérfanos cuando eran adolescentes y desde entonces ella ha sido su única familia. Dice que dijo a mi sobrina que hoy día va a operar, ayer va a operar, nada no opera, están ambos manitos trozados.
no puede, con manitos, ambos están fracturados. En este hospital cada caso es distinto, pero la sensación de incertidumbre es la misma. Las familias atraviesan un proceso que aún no se ve en las cifras oficiales. Revela otra dimensión en esta tragedia. Especialistas plantean que la ANT haga evaluaciones psicológicas, teóricas y prácticas a los conductores de transporte público y pesado para determinar si están capacitados para llevar personas y carga. El objetivo es disminuir los siniestros de tránsito, considerados, por cierto, como un problema ya de salud pública. Por la violencia, recurrencia y número de víctimas que dejan los accidentes de tránsito en el país, se considera que esto es un problema de salud pública con dolorosas consecuencias que lamentablemente se arrastran año tras año, sin que nadie se atreva a tomar decisiones. En el 2023, por ejemplo, se registraron 20.994 siniestros, que dejaron 2.373 fallecidos y 18.605 lesionados. Al 2024 fueron 21.220 siniestros, 2.302 fallecidos y 18.312 lesionados. En lo que va del 2025, se registran 16.808 siniestros, con 1.926 fallecidos y 15.000 lesionados. Las estadísticas reflejan nulas estrategias de seguridad vial, deficiente infraestructura, incumplimiento de la ley de tránsito, corrupción en la formación de conductores y la compra ilegal de licencias a escuelas de conducción, que en Ecuador son 400. Lo que hacen hoy por hoy es vender los certificados y en muchos casos se obtienen licencias a determinado precio sin aprobar un curso de conducción. Las mafias del tránsito en el país, a las que hace pocos días se les encontró especies para otorgar licencias, certificados o matrículas, también son responsables de la tragedia del tránsito. Para frenar la siniestralidad y muertes, surge una propuesta desde quienes tienen identificado el problema. En temas de una evaluación psicosensométrica, una evaluación psicológica de su actitud, de su conducta al volante, una evaluación teórica de sus conocimientos y una evaluación práctica. La Federación Internacional de Automóvil propone a la ANT también un proceso de capacitación gratuito a las 20 cooperativas de transporte público de Ecuador con más altos índices de siniestralidad. Quiere colocar incluso dispositivos que alerten los excesos de velocidad e infracciones de tránsito, pero se requiere que la ANT tome el proyecto y lo ejecute sin costo alguno. Ahí se sabrá qué cooperativa está interesada en capacitar a sus conductores. En suma, quienes están interesados en no generar más muertes y lesionados. Mundo. Una operación a gran escala en España logró desmantelar la sede del cartel Jalisco Nueva Generación en territorio europeo. Una oficina que gestionaba la distribución de cargamentos de cocaína y metanfetaminas desde Sudamérica para su reparto en ese continente. ¡Al suelo! ¡Tírate! 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 ¡Manos atrás! La policía de España dio esta mañana un gran golpe contra el crimen organizado transnacional en Europa. Allanaron la oficina del cártel Jalisco Nueva Generación en la ciudad de Madrid, donde se coordinaban envíos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su distribución en Europa. Tras meses de seguimiento, la operación bautizada como Oyamel culminó con 20 detenidos, entre ellos mexicanos, colombianos, un integrante de la mafia italiana, 2 fugitivos considerados prioritarios por la DEA y un empresario español señalado como responsable de la logística del entramado. Se incautaron 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas equivalentes a $15.000, 3 armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. La organización criminal ocultaba los cargamentos en maquinaria industrial de gran tonelaje. Una vez en España, la droga era almacenada en fincas de la Sierra de Madrid y en la provincia de Ávila, desde donde se transportaba en vehículos modificados con compartimentos ocultos para su distribución. También coordinaban envíos a Italia. Según la policía, con esta operación se evitó que el cártel de origen mexicano se afiance en España.
Un ataque ruso contra Ucrania con cerca de 50 drones y 50 misiles provoca la muerte de 19 personas y pone en alerta a fuerzas de la OTAN por la cercanía de los bombardeos en las fronteras con Polonia y Rumania. La mayor parte de los recientes ataques rusos han sido contra ciudades cercanas a su frontera en el oeste de Ucrania, como Kharkov, por ejemplo. Pero en la noche del martes y esta madrugada, una secuencia de drones y misiles tuvieron como blancos Leópolis y Ternópil en el oeste. Rusia lanzó 470 drones y 48 misiles. Hay 25 muertos y decenas de heridos, incluidos 16 niños. La operación provocó incendios, deja autos quemados y edificios destruidos. Grupos de socorro ayudaron a evacuar la zona ante el temor de otro bombardeo. La acción militar de Rusia fue denunciada además por autoridades de Polonia y de Rumania, que reportaron el sobrevuelo de drones rusos en sus territorios. El lunes, Polonia denunció además el sabotaje contra una ruta de trenes por donde llevan ayuda a Ucrania. La Alianza Militar Atlántica, la OTAN, desplegó aviones de combate en el espacio aéreo de esos países ante el ataque masivo. El oeste de Ucrania tiene algunas zonas que han sido consideradas hasta ahora como seguras y miles de ciudadanos se han movilizado para huir de los ataques en el oeste y el centro del país. Ciudades que ahora también están entre los objetivos militares de Rusia. Asociaciones de ayuda a indocumentados en los Estados Unidos y grupos de migrantes protagonizan nuevas manifestaciones contra las redadas de la agencia ICE. Desde anoche hay marchas en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, así como en Minneapolis, estado de Minnesota. Y para más tarde, este miércoles, están convocadas protestas en Nueva Orleans, estado de Luisiana. Así también los grupos que dan asistencia legal a personas sin papeles han empezado una campaña para instruirlos sobre cómo proceder y qué decir ante autoridades migratorias cuando se produce un arresto con fines de deportación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena de gala para el príncipe heredero de Arabia Saudita y gobernante de facto del reino, Mohammed bin Salman. Al encuentro en la Casa Blanca asistieron poderosos empresarios de áreas tecnológicas, su exfuncionario dueño de SpaceX, Elon Musk, y el futbolista Cristiano Ronaldo, que juega para el Al-Nassr de Arabia Saudita, entre otros. Trump, que llegó a un acuerdo de inversiones sauditas en Estados Unidos por $1 millón de millones de dólares, incluida la compra de aviones de guerra estadounidense, anunció que ha designado a Arabia Saudita como aliado externo, no miembro de la Alianza Militar Atlántica, la OTAN. Dijo que había mantenido en secreto su decisión para comunicarla formalmente en esa ceremonia. Un incendio causó daños en al menos 170 estructuras en Japón y un hombre de 76 años se encuentra desaparecido en un barrio residencial de Oita, en el sur del país. El fuego arrasó en 12 horas con casas y edificios y quemó los bosques circundantes. El siniestro obligó a evacuar a unas 175 personas la noche del martes hacia un centro comunitario. A esta hora, los bomberos informan que la situación ha sido controlada. Hay alerta en Indonesia tras una serie de erupciones del monte Semeru, el volcán que está ubicado en la isla de Java, la más densamente poblada del país. Entró en erupción hoy y las autoridades elevaron el nivel de emergencia a 4 de 5. El volcán expulsó nubes de ceniza hasta 16 kilómetros por encima del pico de la montaña. Lo informó la agencia, añadiendo que los residentes debían mantenerse a una distancia de 2,5 kilómetros debido a los riesgos. Semeru, con más de 3.600 metros de altura, es uno de los cerca de 130 volcanes activos de Indonesia. China da inicio a la apertura de sitios turísticos que se visten de fiesta con la llegada del invierno. Es el caso del llamado Pueblo de Nieve, uno de los más famosos y que se ubica en una provincia en el noreste del país. Su ubicación geográfica le da condiciones meteorológicas ideales para incluso extender las celebraciones de la temporada, pues la nieve, que empieza a caer en octubre, dura hasta 7 meses y alcanza niveles de hasta 2 metros de altura. El pueblo abrió sus puertas al público esta semana y brinda una experiencia inmersiva de hielo y nieve a miles de visitantes.
La mayoría legislativa no cambia a pesar de la derrota electoral del gobierno el domingo. El oficialismo mantiene la mayoría, sus aliados ratificaron el respaldo. Patricio Díaz cuenta que ADN habla de un replanteamiento frente a los resultados, mientras la oposición espera cambios. La mayoría legislativa no se mueve, al menos por ahora. El oficialismo mantiene los 76 votos necesarios para tomar decisiones, a pesar de la derrota electoral del domingo. Además de exmiembros del correísmo y otros partidos, parte fundamental para completar esa mayoría son los exintegrantes de Pachacutic. De los 6, 4 son permanentes aliados. Ellos ratifican que en su posición no hay cambios. Vamos a trabajar la misma línea que lo seguiremos siguiendo, siempre coordinando cada proyecto de ley que llega a la Asamblea Nacional. Nosotros discutimos, analizamos. Sin embargo, sí hacen una reflexión de los resultados y esperan cambios, incluso una reunión con el presidente de la República para exponerle sus inquietudes. Desde la bancada oficialista también ratifican la mayoría y hablan de replantear su trabajo en el legislativo, luego de los resultados del domingo. Es un buen momento para reflexionar, para ajustar, porque siempre se puede mejorar. La oposición tampoco espera cambios en la mayoría, pero sí que el oficialismo cumpla con sus anuncios. Y esperamos un verdadero cambio aquí dentro de la Asamblea Nacional en la forma en la que se conduce y se dirige para que se priorice la agenda legislativa. Empecemos a fiscalizar. Que no sigan generando esta pugna entre un sector y otro. Están obligados a hacer un giro de 180 grados. Eso les acaba de exigir el país en las urnas. La sesión de este martes confirmó, al menos en votos, el respaldo para los cambios del orden del día del oficialismo en las comisiones. También tienen mayoría y conforme pasen las semanas, se verá si el replanteamiento oficialista es visible o no. El nuevo gobernador de Guayas es un abogado relacionado con cargos en el ámbito deportivo. Se trata de José Arévalo Santana, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR. Es el sucesor de Humberto Plaza. Diego Cuenca amplía esta información. De hoy. José Ignacio Arévalo Santana fue designado como el nuevo gobernador del Guayas por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. El funcionario es un nuevo rostro en la política local y nacional. Su trayectoria ha estado vinculada al ámbito deportivo, porque desde el 2018 hasta este 2025 se desempeñó como presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR, y también presidió la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. El abogado Arévalo llegará al edificio de la gobernación en el centro de Guayaquil para reemplazar a Humberto Plaza, quien permaneció cerca de 4 meses en ese cargo y cuya gestión estuvo marcada por la disputa que tiene el gobierno de Noboa contra el municipio de Guayaquil y su alcalde Aquiles Álvarez, quien ese miércoles en su enlace radial criticó la actitud del gobierno a través de sus autoridades. Puertas abiertas siempre, espero que se mantenga la cordialidad con este gobernador, que no venga con una agenda de buscar solo atacar y tratar de desgastar, porque ya tiene que haberse dado cuenta que esa agenda lo único que ha logrado es que les rebote todo. La reacción de Álvarez se sostiene en una serie de episodios confrontativos con 2 de los gobernadores anteriores del Guayas, Zaida Rovira, hoy ministra de Desarrollo Humano, y Humberto Plaza, que acaba de dejar el cargo. Durante sus administraciones no hubo forma de coordinar acciones conjuntas entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. Y en medio de esas diferencias, en junio grupos criminales atentaron con explosivos en el sector de la Bahía. Y bajo ese escenario de zozobra, se armó una pugna política. Álvarez asegura que está abierto al diálogo para una eventual coordinación de los programas de seguridad entre los agentes municipales y la Policía Nacional. El nuevo gobernador le damos totalmente la bienvenida y le abrimos las puertas para trabajar en conjunto por buscar trabajar en contra de la criminalidad. El nuevo gobernador José Arévalo Santana aún no ha hecho declaraciones públicas luego de su designación. Un videojuego ecuatoriano está nominado en 2 categorías en los Game Awards 2025. Estos galardones se entregan desde el 2014 y reconocen los videojuegos más populares del año. No se mueva de aquí. Si usted se va, ahí me enojo. Despelote es el videojuego ecuatoriano creado por Julián Cordero y Sebastián Balbuena. Está nominado en las categorías Debut Indie y Juegos por el Cambio Social en los Game Awards 2025, evento en el que desde el 2014 se reconoce a los videojuegos más destacados del año. Estamos con la esperanza de que esto igual como que nos pueda subir un poco las ventas
Pero no, ha sido, o sea, fue una sorpresa, la verdad, la nominación. Ya carajo, ya, lárguense de aquí, carajo. Yo les voy a quitar la pelota. En el videojuego, el jugador controla a un niño que patea una pelota por las calles de Quito. La historia se desarrolla en Ecuador y retrata el ambiente socioeconómico que se vivía en el país en 2001. Que era este momento de la primera clasificación, que es un momento muy interesante porque justo salíamos de esta crisis económica del 2000, del principio de los 2000, y fue como que, o sea, todo el país creo que le puso mucha de su energía y de esa esperanza al equipo de fútbol que de la nada nos estaba demostrando que sí se puede. Es un proyecto en el que han trabajado durante 7 años. Obtuvo el premio a la excelencia en audio en los Independent Game Festival Awards. Bueno, cuando grabamos como audios de ambiente de toda la ciudad, que nos paseamos así por todo lado, pero también grabamos todos estos diálogos con lo que son, o sea, mis amigos y mi familia. A 75 centavitos. En los premios el público puede votar por sus juegos favoritos en la página web del certamen. La ceremonia se realizará el 11 de diciembre en Los Ángeles. Aquí terminamos esta emisión de Televistazo. Recuerden que las noticias se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com. Y en nuestras redes sociales también puede encontrar toda la información sobre el sorteo del Mundial 2026. Las noticias vuelven a las 19 horas. Los esperamos y que